Hola, soy Marina Mesa, estudiante de prótesis dental, y en este video les estaré hablando acerca del concepto de divulgación, cómo se plasma en un medio físico, también sobre la duración de los derechos de autor y las posibilidades que existen de heredar estos derechos. Todo esto según la Ley Federal del Derecho de Autor en México. Primeramente, hablaré del concepto del derecho de autor. El derecho de autor se refiere a la protección y a los privilegios que puede recibir un creador gracias a la obra que haya realizado. Existen varias maneras en las que una obra puede hacerse del conocimiento público. Entre ellas se encuentran la divulgación, la publicación, la comunicación pública, la ejecución o representación pública, la distribución al público y la reproducción. Pero en este video hablaremos especialmente de la definición de divulgación. Según el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la divulgación es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Lo que, en palabras más sencillas, quiere decir que es hacer pública alguna obra haciendo que ésta deje de ser algo nuevo o desconocido. Igualmente, existen varios medios para publicar una obra. Estos son conocidos como los medios físicos. El medio físico es toda aquella herramienta que es útil para plasmar una obra, como lo puede ser de manera impresa, que podría ser, por ejemplo, en periódicos, en revistas, en libros, en folletos, de manera audiovisual, como en videos, en televisión, en la radio, en gráfica, por ejemplo, en imágenes. También podría ser de manera electrónica y fotográfica, entre otras. Ahora hablaremos de la vigencia de los derechos de autor, especialmente de los derechos patrimoniales. Según el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos del autor seguirán vigentes contando 100 años después de la muerte del autor. Si la obra pertenecía a varios coautores, los derechos del autor seguirán vigentes contando 100 años a partir de la muerte del último coautor. Pero si la obra no tuvo herederos y pasaron los 100 años después de la muerte del autor o del último coautor, la obra pasará al dominio público. Luego, nos encontramos con la interrogante de si existe la posibilidad o no de transferir y heredar los derechos de autor. Y bueno, la respuesta es que sí. Según el título 3 en el capítulo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el autor y titular de los derechos patrimoniales puede libremente transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso. Pero si existe la ausencia de un acuerdo sobre el monto de remuneración o el procedimiento para fijar la remuneración,
La transmisión de los derechos patrimoniales será temporal. También es importante que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan los derechos patrimoniales estén por escrito y registrados en el registro público del derecho de autor, porque de lo contrario no serán válidos. Y a falta de estipulación expresa, el aprovechamiento que puede tener el heredero sobre los derechos patrimoniales será temporal, únicamente por 5 años o máximo 15 años. Esto va a ser según las características de la obra. Y finalmente quiero recalcar que, es muy importante conocer todos estos artículos, todos estos títulos, porque de no conocerlos, pues podemos cometer muchos errores y tal vez al final el autor o los autores pueden ser los que salgan perjudicados. Muchas gracias.